Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar viendo todos los comandos de dibujo de AutoCAD. Esta es versión en inglés. Entonces voy a quitar cámara y ya les muestro toda la pantalla, por favor. Aquí encendiendo el AutoCAD. En algunos casos el AutoCAD es un poquito más lento al momento de aperturarse, de abrir. En otros casos es más rápido. Vamos a esperar unos cuantos segunditos. El AutoCAD en sí es un programa muy complejo, por eso se tarda mucho en que aperture. Bueno, en esta plataforma, esta es versión 2022, aquí me aparece prácticamente los archivos que yo ya he abierto. Entonces es como una previa visualización que es un acceso directo más rápido. Aquí, si yo no lo quiero en iconos, pues lo puedo visualizar también en listado, ¿verdad? Aquí cualquiera de las dos formas se puede utilizar. Aquí el listado. Bueno, nosotros vamos a iniciar un archivo nuevo. El AutoCAD en sí no tiene unidad. Yo siempre recomiendo trabajar en una unidad específica. Yo normalmente trabajo en metros. Entonces, para cambiar las unidades, yo presiono el comando Units. El comando Units me muestra este box, esta cuadra. Entonces, nosotros venimos y cambiamos a metros. ¿Ok? Bueno. Iniciamos con todos los comandos de dibujo. ¿Cómo está ordenado el AutoCAD? Nosotros tenemos en esta parte superior todos los comandos de dibujo, Draw, en esto es Modify, en esto es de cotas, los layers, aquí para hacer bloques, también para ver temas de layers, grupos y prácticamente sucesivamente se va ordenando. Nosotros prácticamente aquí tenemos cada grupo dividido con una línea gris que se mira bien suavecita. En esta grabación vamos a ver todos estos comandos de dibujo. La pantalla del AutoCAD, nosotros tenemos prácticamente nuestro plano cartesiano en X y en Y. Nosotros ya sabemos que desde el centro para la derecha todo es positivo, del centro para arriba positivo, del centro para la izquierda es negativo la numeración y del centro hacia abajo también es la numeración negativa. Entonces, si yo dijera 1,1, el primer número es el factor X y el segundo en Y. Entonces, si yo dijera 1, significa que me tengo que correr una unidad para acá y 1 en Y sería para arriba. Si dijera -1, -1, si yo tirara esa coordenada sería -1 a la izquierda y -1 hacia abajo. Entonces, la primera coordenada siempre va a estar en el factor X acá y la segunda en Y. Bueno, entonces nosotros vamos a iniciar con nuestro primer comando. Los comandos normalmente los podemos hacer de tres maneras. La primera forma es seleccionar el icono. La segunda forma es escribir el comando completo, line en este caso. Y la tercera forma es el alias. Es como decir la forma abreviada. ¿Cuál sería? El comando L. Entonces, son las tres maneras de escribir lo mismo. El icono, el comando completo o el alias, en este caso es L. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a seleccionar indicando el icono L y me pregunta en dónde quiere su primera posición. Mi primera posición yo la quiero en el centro, entonces sería 0,0. 0 en X, 0 en Y. Enter. Al momento de indicarle Enter, prácticamente nosotros estamos colocando el punto en el 0,0 de nuestro plano cartesiano. Bueno, si yo quisiera hacia aquel lado y quiero en una forma recta, entonces yo voy a presionar el F8. El F8 automáticamente aquí abajo se me activó, es un modo ortogonal, es prácticamente colocar la línea recta en posición horizontal y vertical. Solo en esas dos formas yo podría dibujar. Bueno, automáticamente me despliega ahí más o menos la distancia que yo estoy recorriendo, ¿sí? Si yo quisiera tirar una distancia de 5, solo indico 5 y Enter. Enter. Ahí está, me completó mi línea de 5 metros de distancia. Bueno, vamos a dibujar una polilínea
prácticamente es lo mismo. La diferencia de una línea y una polilínea es de que la polilínea son líneas unidas. Si yo quisiera hacer un rectángulo acá, voy a indicarle, darle continuidad con line, especifique un punto acá. Me aparece un grips. Esos grips son unos verdecitos. Yo normalmente digo que son como imanes porque me hacen que mi dibujo sea más exacto. Si yo me acerco, ahí me aparece ese grips, ¿sí? Endpoint. Entonces hace que mi dibujo sea más exacto al momento de dibujar. Le voy a indicar 2 para arriba, le voy a indicar acá 5 y 2 para abajo. Y enter. Entonces ya completé mi rectángulo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, prácticamente son líneas sueltas. ¿Cómo hago la selección? La selección la puedo hacer con clic izquierdo y clic izquierdo. Esta funciona sin ningún comando. Solo con clic izquierdo muevo el mouse y clic izquierdo, ¿verdad? Para salirme de todos los comandos o cualquier comando siempre presiono Escape. ¿Okay? Bueno, tengo 3 tipos de selección. La primera es la general, que es de izquierda, de derecha a izquierda. Presiono, me voy hacia la izquierda, selecciono y ya seleccioné. Escape. Si yo quisiera, la selección parcial es una ventana azul que empieza de izquierda a derecha, ¿sí? Y esta únicamente lo que esté adentro de la ventana me selecciona. La general es no, prácticamente la ventana verde selecciona todo lo que yo toque. Y la selección lazo, que es cuando uno presiona clic izquierda y no deja de soltar. La diferencia es que cuesta un poquito más al momento de utilizarla, ¿verdad? Si yo quisiera específicamente solo esta línea, pues clic izquierdo, que es la selección parcial. Entonces tenemos 3 tipos de selección. La primera, la general, de derecha a izquierda, ventana verde, Escape. La parcial, de izquierda a derecha, Escape. Y la lazo, el modo lazo. Ese es un poquito más difícil de poder utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces normalmente siempre recomiendo la general, que esta selecciona todo lo que toque selección. Bueno, entonces aquí nos podemos dar cuenta de que estas son líneas sueltas. Si yo quisiera una polilínea, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí con polilínea, clic izquierdo, vamos a dibujar más o menos aquí a la par. Le voy a dar igual 5, 2, 5. Aquí puedo cerrar con close. ¿Por qué? Porque me va a indicar el punto de origen donde yo empecé a dibujar. Entonces puedo seleccionar con close o simplemente con la distancia 2 y enter. ¿Vale? Escape. Siempre escape para salirme del comando que uno está. Bueno, acá tengo líneas sueltas. Escape, selecciono, escape, selecciono, escape. Cambio, esta es una polilínea. ¿Por qué? Porque al momento de seleccionar una, se selecciona todo. Entonces, a veces es más fácil dibujar con polilínea, ¿verdad? Porque es para mover o copiar, entonces automáticamente seleccionando uno, se selecciona todo. Bueno, ahí están los 2 tipos de línea. Ahora continuamos con los círculos. Los círculos, tenemos aquí, el AutoCAD nos da 6 formas de hacer lo mismo, solo de una manera a veces más sencilla o algunas formas que queremos tener específicamente. Entonces, aquí nos despliega maneras sencillas de poder hacer círculos. Las primeras 2 empieza con radio y diámetro. Bueno, si yo presiono aquí círculo, si yo indico, en lugar de presionar aquí arriba, me voy acá, ¿verdad? Círculo, enter, automáticamente me despliega las mismas funciones que yo tenía acá, las mismas, aquí las tengo. Bueno, aquí por default nosotros nos indica qué radios necesitamos tener. Bueno, nosotros empezamos aquí, dice especifique el centro del círculo, lo voy a indicar en cualquier parte, clic izquierdo, y me pregunta, ¿cuánto es su radio? Bueno, yo lo voy a indicar, si yo quiero un diámetro de 5, mi radio sería 2.5. Ahí está. ¿Sí? Entonces, al momento de darle una distancia, quiero medirlo, presiono OK, ahorita no está encendido el grips de cuadrante. ¿Dónde lo enciendo? Clic,
y aquí presiono cuadrante. Vamos a ver, cuadrante. Ahí está. Clic izquierdo y clic izquierdo. 5 de distancia completa. Bueno, si yo quisiera un círculo más bajito, porque eso está muy grande, lo voy a borrar. Si yo quisiera un círculo más pequeño, de igual forma, círculo, el comando círculo, ¿verdad? Presione un punto. ¿Cuánto quiero de radio? Quiero 1 para que su diámetro sea 2. Entonces ahí tengo un círculo más pequeño. Quiero medir la distancia, dist, de cuadrante a cuadrante. ¿De acuerdo? Ahí está. Estos grids que yo mencioné acá no se utilizan todos simultáneamente. ¿Por qué? Porque a veces de tener tantos imanes hace que el dibujo sea más lento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, la mejor forma que voy a hacer ahorita es, me voy a ingresar al cuadro de diálogo, que es en la parte inferior, aquí, esta parte, presiono, Object Snap Set. Al momento de ingresar, normalmente yo utilizo 6 grips. Sería endpoint, el final de una línea, el medio de una línea, el centro, el cuadrante, extensión y perpendicular. Esos son los que normalmente uno utiliza. Bueno, vamos a continuar la siguiente forma de hacer círculos. La primera ya la probamos, que son radios, la segunda es con diámetro. Quiero hacer el mismo círculo de la misma dimensión, entonces lo puedo teclear, ¿verdad? Círculo, especifique un punto, clic izquierdo y en lugar de radio, porque está por debajo del radio, pues voy a presionar diámetro. Bueno, ¿cuánto de diámetro quiero? 2. Ahí está. El mismo dibujito, lo único que el primero lo hice con radio y el segundo lo hice con diámetro. Prácticamente son las mismas funciones que yo tengo acá, las mismas. Bueno, vamos a seguir probando las siguientes. 2 puntos. Al momento de dar 2 puntos, significa que donde yo toque, prácticamente ahí va a estar mi círculo. Vamos a ver. 2 puntos, voy a indicarle clic izquierdo acá, y si yo le indico clic izquierdo acá, aquí, prácticamente donde yo toque aquí y donde yo toque aquí, pasa el círculo. Esto funciona cuando, vamos a borrarlo, cuando yo tuviera un cuadrado perfecto. Vamos a dibujar un cuadrado perfecto acá, también de la misma dimensión. Aquí voy a dibujar un cuadrado de 1, de 2 de distancia. Polilínea, clic izquierdo, 2 de distancia, 2, 2 y 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hiciera hacer círculo de 2 puntos? Presionando la mitad en point, midpoint, midpoint. Entonces, automáticamente ya dibujé mi círculo de 2 puntos. Bueno, probamos el siguiente. 3 puntos. Es muy similar. Donde yo toque los 3 puntos, ahí va el círculo. 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Entonces es bien fácil de dibujar esto. Tengo otras 2 opciones, son interesantes. ¿Por qué? Porque la primera me está indicando tangente, tangente y radio. La tangente es aquella línea que pasa en un círculo sin estar adentro del círculo, pero tampoco sin despegarse del círculo. Para cerciorarme que yo tuviera ese imán, hay un imán para tangente, tengo que ir de igual forma a el box, al cuadro, al Object Snap Setting, y yo reviso que el grips de tangente esté encendido para que me pueda funcionar. Bueno, entonces una tangente hace que es una línea que pasa acá, toca ahí, esta vez el icono de tangente. Entonces, ¿qué significa? Esta línea va a tocar acá sin estar adentro, pero tampoco va a estar despegada del círculo. Voy a borrarlo y le doy Supreme. Para borrar siempre es Supreme o Erase. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar estos otros comandos, tangente, tangente y radio. Entonces vamos a presionar, clic. Me pregunta, ¿cuál es su primera tangente? Bueno, yo quiero que el círculo pase, que toque aquí y ¿cuánto de radio? Bueno, que tenga radio unos 2 metros. Ahí está. ¿Sí? Entonces, me dibujó un círculo que tenga un radio de 2 metros, significa que esto tiene un diámetro de 4 y tocó estas 2 tangentes. Bueno, si yo quisiera un círculo más pequeño, pues lo selecciono, le doy Supreme y hago lo mismo. Tangente, tangente, ¿y cuánto de radio? Démosle unos
1 de radio. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, quedaron 3 círculos muy similares. ¿Sí? Si quisiera arriba también otro igual, pues igual, miren, tangente, tangente, radio, tangente, tangente. ¿Cuánto de radio? 1 de radio. ¿Sí? Bueno, y el último es tangente, tangente, tangente. Esa es muy bonita porque es cuando toca los círculos sin ninguna medida. Entonces, vamos, probémosla. Si yo quisiera, me pidieran un círculo aquí, entonces sería fácil, miren, tangente, tangente y tangente. Entonces, puedo colocar un círculo, sí, no tiene medida prácticamente, pero toca a los 3 círculos. Si me piden más círculos ahí, pues de igual forma puedo hacerlos. Tangente, tangente, tangente. Enter, si yo le doy Enter, se activa la última función dada. Le doy otra vez tangente, 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 tangente y tangente. Si me piden, no, tiene que dibujar todavía más círculos aquí, claro, con mucho gusto. Tangente, tangente y tangente. Y así se va uno colocando más círculos. Bueno, aquí está ya toda la gama de círculos, no solamente es una para dibujar, tengo 6 opciones para hacer lo mismo. Arcos, arcos es muy similar. Esta opción es muy similar para dibujar prácticamente opciones de arcos. Es muy similar a los círculos. Bueno, empecemos acá. Prácticamente yo siempre lo hago con una puerta. Con una puerta dibujada me facilita para poder visualizar. Voy a tirar una línea acá, que es 1 metro. Esta solo es una línea guía. Voy a dibujar con una polilínea PL. Miren, polilínea. Aquí la puerta de 1 metro que tenga un grosor de 0.05, 1 metro y voy a cerrar. Entonces prácticamente dibujé una puerta, ¿sí? Y esta solo me va a servir como una línea guía. Entonces, esta es una puerta en plata. Yo necesito hacer aquel arco que se mira cuando nosotros prácticamente dibujamos. Bueno, vamos a ver, probemos de 3 puntos. Selecciono mi primer punto, mi segundo punto y mi tercer punto. Esta me quedó prácticamente no al centro, ¿verdad? Esta es como muy movible, miren, muy movible. Bueno, tengo esta opción, tengo otra opción que es dice inicio, centro y final. Bueno, esta es muy bonita, es bien práctica. Entonces, inicio, acá, el centro y el final. ¿Sí? Ahí dependiendo de cómo lo haya dibujado. Lo vamos a iniciar del otro lado. Inicio, el centro y el final. ¿Sí? Yo como lo inicié desde acá, entonces por eso el arco se fue para este lado. Si lo inicio de aquí, el arco se va para este lado. Bueno, entonces prácticamente me quedó exacto. Este arco me quedó exacto con respecto a esta puerta. Bueno, vamos a probar todas las otras opciones que son muy similares. Me pregunta inicio, centro y ángulo. Entonces, inicio, el centro y cuánto de ángulo, le voy a dar 90 grados. Entonces, al momento de darle 90 grados, me llega ahí, ¿verdad? Porque esa es la cuarta parte de un círculo, 90 grados. Si yo quisiera que pasara un poquito más hasta acá, pues yo le indico que son 180. Inicio, el centro y cuántos ángulos, 180. Entonces, este arco avanzó los 180 grados. Bueno, seleccionar, vamos a borrar otras opciones. Inicio, centro y largo. Entonces, inicio, el centro y largo. O sea, me está indicando cuánto de distancia yo quiero dar acá. Miren, ¿sí? Entonces, ahí tengo una previa visualización de más o menos cuánto es. Yo quisiera que llegara más o menos por aquí, se pasara un poco más de la puerta, pues digo 1.60. Entonces, miren, se pasó un poquito más. Bueno, siguiente opción. Las opciones las tengo de 3 en 3. 3, 3 y 3. Pero prácticamente es lo mismo, pero en diferente posición. ¿Por qué? Porque estas siguientes, si empiezo a analizar, dice inicio, final y ángulo. Es la misma que yo tengo acá.
Es la misma, lo único que el orden está revuelto, entonces es la misma. La otra igual es la dirección, esta es con radio, ¿verdad? Esta es la misma, miren, centro, inicio y final, que la tengo aquí arriba, solo que en diferente orden, inicio, centro y final. Entonces prácticamente se vuelven a repetir, pero de diferente orden. De igual forma, la podemos probar, inicio, final y ángulo, que es casi la misma que probamos, inicio, final y ángulo 90. Ahí está. Entonces, dependiendo de qué opción es, así es como nosotros tenemos que indicarle los pasos. Primer paso, segundo paso y tercer paso. Probemos esta de radio, inicio, final. ¿Cuánto de radio? Entonces hay que indicarle ahí un ángulo, ¿verdad? Dependiendo del ángulo, ahí es como uno lo coloca. Vamos a ver acá otra opción. Centro, inicio y ángulo otra vez. El centro, perdón, el centro dice, ¿verdad? El centro, inicio, ¿cuánto de ángulo? 90. Ahí está. Otra vez, es la misma función, solo que en diferente orden. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de cuando uno selecciona aquí, entonces hay que seguir los pasos como está el orden, o si no, el arco se va a otra posición. Bueno, vamos a probar esta última. Centro, inicio y largo. El centro, ahí es la equivocación, miren. Centro, inicio y cuánto de largo. Lo voy a dar igual, 1,60. Ahí está. Y la última opción es darle continuidad, o sea, me va a dar continuidad al último arco dibujado. Clic izquierdo y ahí está. Entonces le puedo indicar a esa posición o posición hacia abajo, por ejemplo. Y si le doy otra vez arco y me voy a continuo, del último arco dibujado, me dibuja acá. ¿Sí? Entonces ahí le puedo indicar qué distancia quiero y qué quiero. Bueno, esas son todas las opciones de arco, que es bastantes. Aquí de círculos tenemos todas esas opciones. Y continuamos acá con estas opciones de rectángulo y polígono. Hay algo importante cuando uno dibuja rectángulos, que yo siempre comento. Nosotros en rectángulos vamos a dar dos coordenadas, así como en este caso, aquí sería la primera coordenada en 0,0 y la segunda coordenada es en esta esquina opuesta, es como la hipotenusa. Si yo quisiera dibujar esto, pues yo debo indicar 0,0 y mi segunda coordenada va a ser en la parte superior, que sería 5, ¿por qué? Porque tiene una distancia de 5,2, entonces me va a buscar esta posición, ¿sí? Entonces, si yo quisiera probarlo en esta posición, lo voy a borrar, selecciono, suprimir, y de igual forma voy a seleccionar esta y la voy a borrar. Vamos a dibujar rectángulo. Rectángulo, mi primera posición, dice, ¿y ven? Entonces, es una coordenada. ¿Cuál es? 0,0. 0 en X, 0 en Y. Ahí está mi dibujito. Le voy a quitar F8 para que me quede como un modo libre. Ahora voy a indicarme mi segunda posición. Bueno, mi segunda posición ya sabemos que es 5,2. 5 en X y en Y positivo 2 arriba. O sea, esta es la coordenada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy dibujando aquí y quiero dibujar otro rectángulo y quiero dibujar la misma dimensión, ¿verdad? Que tenga 5 de distancia y de ancho 2. Si yo le doy la misma coordenada, automáticamente, como este es un plano cartesiano, entonces la coordenada 5,2 siempre, siempre va a ser este punto. Entonces, si yo indico esa coordenada, automáticamente mi dibujo se viene hasta acá. Vamos a probar. Rectángulo. Miren, su alias es rec, punto, clic izquierdo donde yo esté dibujando. Entonces, si yo quisiera 5,2, ¿qué va a pasar? No va a agarrar una posición aquí, sino que la posición de origen es esta. Probémosla. 5,2. Enter. Ahí está, ¿ven? Busco esta posición. Y a veces dicen, ¿por qué no me funcionó? Pero no es de que esté malo. Uno le está dando la indicación mala al AutoCAD. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una coordenada absoluta. O sea, en la vida real no la puedo cambiar. Aquí es 2,5 porque es 2,5, ¿verdad?
matemáticamente, físicamente, esa es la coordenada, o sea, no puedo cambiar. Entonces yo le tengo que indicar a AutoCAD. AutoCAD yo necesito que por favor esto sea momentáneamente. Yo necesito dibujar aquí un rectángulo y a partir de este punto, vamos a ver, rectángulo, de aquí para acá, yo necesito hacer ese rectángulo. Entonces, la única manera que yo le puedo indicar al AutoCAD ahorita, momentáneamente, este va a ser el punto 00 y de ahí para acá, el 2,5 va a quedar acá, es indicándole con el signo de arroba. Entonces, vamos a colocar el signo de arroba. Ahí, miren, yo lo coloqué con al 64. Entonces, eso le estoy diciendo al AutoCAD. Esto es solo es momentáneo, es un valor relativo, o sea, es temporal. Solo dibujo esto, entonces necesito que esa coordenada esté ubicada aquí ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es mi segunda coordenada? Sería 5,2. Enter. Ahora sí, ya el AutoCAD entendió, es una coordenada relativa, que solo es momentánea, y ahorita necesita que este sea el 00 para que esta sea el 5,2. Entonces, aquí está, ese es la función, indicándole con el signo de arroba. Es como un valor relativo. De igual forma, en cualquier punto otra vez, clic izquierdo, mi primer punto ya lo coloqué. Mi segundo punto es el problema. Ese es el problema. Entonces, otra vez, signo de arroba, 5,2. Ok. Este símbolo normalmente se coloca, porque en casi todo el dibujo no hay ningún problema, solamente cuando uno hace rectángulos, cuando uno tira puntos, ¿verdad? Puntos en el AutoCAD, o cuando uno dibuja polígonos. Entonces, hay que saber bien manejar el arroba para que el polígono no se vaya a otro lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, esa es la forma práctica de hacer rectángulos, ¿ok? La primera medida ya sabemos que siempre es en X y la segunda en Y. Bueno, aquí dentro del rectángulo aparece el polígono. Ok, para dibujar el polígono yo voy a dibujar dos círculos solo como referencia. Círculo. El comando C, presione, vamos a hacer un círculo que tenga un círculo pequeño. De igual forma vamos a dar que tenga un radio de 1 y vamos a hacer aquí otro círculo de igual de radio 1. Círculo, clic izquierdo, radio 1. Bueno, entonces estos círculos me van a decir como referencia. Adentro de esos círculos vamos a dibujar esos polígonos. Entonces presiono polígono y me pregunta, ¿de cuántos lados quiero su polígono? De 5. Enter. Especifique el centro. Voy acá, especifico mi centro. Para que me aparezca este grid, yo necesito reconocer el círculo. Entonces, por eso hice aquí, bajé y al bajar automáticamente ya presionó, ya me colocó el grid de center. Bueno, presiono el centro y me pregunta, ¿inscrito o circunscrito? Inscrito significa que adentro y circunscrito afuera. Vamos a probar el inscrito, que ya está por default, le doy enter y me pregunta así como que para qué lado, ¿verdad? Entonces yo prácticamente, como ahorita tengo el F8 encendido, ahorita lo apagué, F8, lo vuelvo a encender. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y lo voy a mover hacia acá, ¿sí? Bueno, y me pregunta cuánto de distancia o cuánto de radio. Ok, ya sabemos que este radio es de 1, entonces le voy a dar 1, ¿sí? Entonces, exacto me quedo. Normalmente uno no dibuja círculos. Lo hice yo solo por el tema educativo para que se pudieran ver que queda exacto. Bueno, ahora ya lo probamos inscrito, ahora lo quiero circunscrito, que queda afuera. Presiono otra vez, polígono. De igual forma, ¿cuántos lados? Ya tengo 5 lados, le voy a dar enter. Especifique su centro, me voy acá. Si se dan cuenta, no lo reconoció. Tengo que presionar otra vez. No presionar, solo pasar encima del círculo. Aquí, ya encontré el centro. Y me pregunta si inscrito o circunscrito. Voy a presionar circunscrito. ¿Okay? Bueno, ahorita me está preguntando en qué lado quiero. Aquí lo voy a indicar para abajo para que me quede en la posición bonita que yo necesito. ¿Cuánto de radio? Igual 1. Ahí está. Entonces, miren, quedó exacto. Pegadito al círculo. Por eso les digo, no hay necesidad de hacer el círculo, pero para que ustedes se den cuenta que queda exacto. Bueno, lo voy a regresar a esta visual
para que se quede ahí como estaba. Y las últimas dos que tengo de dibujo es para hacer elipses. Elipses es muy similar a círculos, ¿verdad? Igual presionar un radio, presionar una distancia, en este caso son dos distancias, entonces las vamos a hacer. La primera, me pregunta, es desde el centro, entonces me pregunta, miren, especifique su centro, siempre hay que ir leyendo lo que nos va pidiendo el AutoCAD. Especifique su centro, cuánto es su distancia o final del otro punto. Aquí lo puedo indicar con números si yo quisiera, ¿verdad? Yo quiero de este lado que sea 1. ¿Y cuánto quiere su ancho o el otro punto? Pues yo digo 0.50. Ahí está. Del centro para acá tengo un radio de 1 y del centro para arriba 0.50. Vale, lo quiero hacer más grande, de igual forma, miren, centro, especifique su centro. ¿Cuánto quiero aquí? Yo quiero que sea 2. Y del otro lado, el otro ancho, quiero que sea de 1. Ahí está. Con medidas, ahí lo hice con medidas exactas. Bueno, vamos a presionar aquí el otro. Ahí me está pidiendo los dos extremos. Especifique un punto acá, no del centro, sino que de los extremos. ¿Cuánto es la otra distancia acá? Le voy a indicar que sea 2. ¿Sí? Y me pregunta aquí, ¿cuál es la otra distancia que yo quiero? Si quisiera 0.5, ahí está. Me quedó muy similar a la anterior. Vale. Ahora el otro. Vamos a hacer uno más grande. De igual forma, clic izquierdo, clic, esta sin medida, miren, clic izquierdo y clic izquierdo. Bueno, y la última opción, de igual forma, esto es un arco, solo es una parte del arco. Entonces me pregunta, especifique su punto, ¿verdad? Su punto final, qué distancia, prácticamente estoy dibujando todo, ¿verdad? Y me está diciendo qué parte necesito. Miren, solo dibujo una parte. O sea, los pasos que yo hago para esto, los tengo que hacer para esta, lo único que con una diferencia de un paso más. ¿Por qué? El último paso es para decir cuánto de ángulo. Es la única diferencia. De igual forma, vamos a repetirlo. Dice, miren, especifico el primer punto, el segundo punto, ahí está. El tercer punto, cuánto es el ancho que yo quisiera de este, un ancho, ahí un ancho. Y ahora sí, ahora qué cuadrante es el que quiere. Clic izquierdo. ¿Para dónde? Clic izquierdo. ¿Sí? Y ya lo tengo. Bueno, esas son elipses. Para el comando de elipse es EL. Ahí está, EL, elipse. Ese es el alias. Bueno, y acá lo único que me queda es el hatch, gradient y boundary. Hatch es para rellenar con alguna textura o un color un objeto. Normalmente cuando yo uso hatch, siempre recomiendo encerrarlo en un círculo. Un ejemplo, vamos a borrar todo esto. Si yo voy a hacerle hatch, ¿verdad? Le voy a colocar textura o pintura a este cuadro, siempre recomiendo encerrarlo en un círculo, la figura. ¿Por qué? Porque eso hace de que no se vaya a derramar. Es como echarle pintura. Y si esto una parte estuviera expuesto, suelto, entonces, ¿qué pasa? Esa pintura se derrama y empieza a buscar un límite. Pero la tocada de la pantalla no tiene límite, entonces, ¿qué pasa? Se traba. ¿Sí? Entonces, y se arruina el archivo. Entonces yo siempre recomiendo tener ¿cómo se llama? Un círculo para poder hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza? Acá presiono Hatch, ¿sí? Y me despliega aquí una pestaña nueva que se llama Hatch Creation. Aquí me aparecen todo lo que yo quisiera como texturizar. ¿Qué le quiero aplicar yo como textura? Vamos a probar una de estas. Clic izquierdo, ¿bien? Al momento solo es una previa visualización. Solo me acerco y ya me aparece el hatch. Le doy clic y enter. Y ya lo hice. Si lo quiero modificar, le doy doble clic. ¿Verdad? Yo le digo, no, la escala me quedó muy pequeña, pues aquí empiezo a buscar las escalas. Miren, una escala más grande. Miren, o un ángulo, diferente ángulo que sea 45, aquí, miren, y le doy Enter. Y ahí las veces que sea necesario modificar, ¿verdad? Aquí hice Escape, doble clic, otra vez, ya no quiero que sea esta textura, quiero que sea esta.
¿De acuerdo? El ángulo 0 y acá número 1. Normalmente siempre está en 1, todos estos hatch en 1. Ahí está. Ya pude hacer mi hatch. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir acá. Aparte de hash, tengo el gradiente, que es muy similar. Lo único que esta me sirve ahí como, ahí está la anotación, para texturizar con 2 colores. Lo bonito del hatch y del gradiente que están en la misma casilla. Miremos. Vamos a hacer círculo. Esa es recomendación personal, ¿verdad? Siempre hacer un círculo como un límite para que no se vaya ese hatch a otra parte. Gradient, presione y ahí está. Y aquí uno puede cambiar los colorcitos que uno quiere. Miren qué bonito. Miren, rosadito, ¿verdad? Si quisiera celeste, pues este celeste, quisiera este que sea blanco. Y la otra en lugar de amarillo que sea azul. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí por qué se me fue todo esto, voy a borrarlo, porque yo también le di clic aquí para seleccionarlo. Que lo único que lo hice es seleccionar y borré con suprimir. Gradient, ahí está y enter. Ahí está, qué bonito, miren. Si yo quisiera cambiarlo, pues de igual forma. Aquí y selecciono. Y si se dan cuenta, está en la misma casilla que hatch, porque si yo vengo de aquí y subo, miren, es la misma que hatch. Lo único que la pusieron separada porque es una forma rápida para no bajar con las flechas, sino que en un punto ya solo escoger colores, que es esta parte. Entonces, ahí están las opciones, que es la misma. La hatch y gradientes aparecen en la misma plataforma. Bueno, ¿qué pasa si yo tuviera este mismo rectángulo? ¿Sí? Este mismo rectángulo aquí, suprimo. Voy a borrar este relleno de color. Y esto estuviera explotado. ¿Cómo se explota? Aquí hay un comando de explode. Entonces prácticamente lo único que hice es separar. Bueno, visualmente está separado, aquí también está junto. Si yo presiono clic izquierdo y lo separo un poquito, ¿sí? Un poquito lejos no se nota que estuviera separado. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago un hatch? Hatch o gradient, porque funcionan iguales las dos. Gradient, yo presiono y si se dan cuenta, se salió del rectángulo. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo este límite? Si yo no tuviera este círculo, ahorita sería que el AutoCAD estuviera buscando aquí en toda la pantalla del AutoCAD el límite. Y como no encuentra, automáticamente el AutoCAD se traba. Entonces, eso es como una recomendación mía de por favor utilizar círculo, ¿verdad? Círculo, porque el círculo es perfecto, entonces no hay como que un espacio para decir hay una abertura y se salió. Vuelvo a repetir para que lo puedan visualizar, miren, la 10, si yo presiono internamente Pick Point, se sale, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a borrarlo, suprimir, porque aquí tengo una parte que está aperturada, ¿verdad? Bueno, hay una cuestión de si yo estoy muy alejada y quisiera una forma rápida de acercarme, tenemos el comando de zoom. Zoom es para acercar. Me aparece un montón de opciones y le voy a dar zoom extend. Me va a extender todo lo que tengo en mi ventana, o sea, todo lo que yo tengo dibujado, que es una forma rápida de poder venir y acercar. Ahora zoom extend. Entonces ya sabes, estoy alejada, zoom, enter, extend. Me acerca todo lo que tengo dibujado en mi pantalla. Bueno, y la última opción que nosotros tenemos aquí es el boundary. ¿Para qué me sirve el boundary? Me va a redibujar algo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera esto, me lo va a redibujar otra vez. Lo voy a unir otra vez ahí. Yo quiero que esto me lo dibuje, ¿verdad? Pero no con líneas sueltas, sino que me lo dibuja con una polilínea. ¿Cómo voy a hacerlo? Miren, boundary. Especifico el punto interno del dibujo, clic izquierdo y enter. Entonces, automáticamente me doy cuenta que hay una doble línea. ¿Por qué? Porque esto resaltó. Ya no es tan delgadito como esto, sino que es doble. ¿Cómo hago para visualizarlo? Lo selecciono solo dándole clic encima y puedo ir al comando de Move para moverlo. Move, clic izquierdo y para acá. Ah, entonces si me doy cuenta, ¿verdad? Este fue el boundary, escape, y estas fueron las líneas sueltas que yo tenía abajo. ¿Sí? Bueno, entonces para eso sirve el boundary, para redibujar el área interna. Bueno,
prácticamente con eso se finaliza todos estos comandos básicos, ¿verdad? Que son los comandos de dibujo, que está en la pestaña de Home, de la línea hasta prácticamente el boundary. Aparte de eso, aquí hay otras como opciones que yo podría practicar. Son como tipos de línea. Si yo presiono aquí, está SP Line, que es que me dibuja aquellas líneas que son como curvaturas. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Estas funciona mejor si uno tiene el F8 desactivado. ¿Verdad? El F8 es para colocar líneas verticales y horizontales. Entonces, ahí está, más opciones de línea, por si uno quiere ver opciones. Aquí hay más. Aquí hay una inclusive, aquí hay como nubecita que uno hace. Miren, ahí hay esas. Casi no se utilizan, pero ahí están, ¿verdad? Para que se pueda aprender a dibujar. Bueno, hasta aquí sería este video. Es un breve resumen de todos los comandos de dibujo para poderlos aprender y aplicar. Bueno, entonces con esto finalizamos esta grabación. Que tengan un feliz día. Nos vemos.